pero cuando me voy a la universidad pedagógica me matriculé para especializarme en el área de matemática, ¿verdad? Y Quería estuve, hacer matemáticas tú. sí, y estuve todo un semestre estudiando para matemáticas y nunca aprobé la matemática 110. Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez vamos a abordar un tema que tiene que ver con uno de los colegios históricos aquí en el occidente del país, en Honduras. Y no importa si ustedes tal vez no conocen acerca de este colegio, porque tenemos a dos invitados que son maestros y que tienen un amplio recorrido. No sé si les gustaría, pues, explicar, contarnos qué les permitió a ustedes o qué los motivó a dedicarse a esta parte de ser docente. Buenas tardes, gracias, Onan, por la invitación. Mi nombre es Delmi Noemí López Alvarado y soy docente en Álvaro Contreras desde, bueno, hace 30 años. Y la verdad que tu pregunta es interesante, ¿verdad? Sobre qué nos motivó. ¿Qué me motivó? Y la verdad es que creo que en aquellos años, cuando uno decidió por una carrera, eran muy pocas las oportunidades de estudio, ¿verdad? Eran muy pocas las opciones. Y recuerdo que fue mi madre realmente quien me guió a escoger esta profesión, ¿verdad? Pero con el tiempo he podido comprobar que no pudo ser una mejor opción para mi vida esta carrera, ¿verdad? No pude encontrar otra mejor que ser docente, porque realmente ha sido una bendición en mi vida y esta carrera creo que me ha sanado, me ha curado, porque es una experiencia muy especial realmente el ser docente y más ser docente en el Álvaro Contreras. Y profe Trejo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los que siguen esta página. Gracias, Donan, por la oportunidad. Precisamente creo que en la pregunta inicial y lo que compartía mi compañera Delmi, somos de la vieja guardia del instituto. Eh, Tengo 37 años de labor docente, donde 27, 28 años en el Álvaro Contreras, si no perdí la cuenta también. Pero bueno, el hecho es que optamos por esta segunda opción. Yo vengo de un área de investigación laboratorial en la parte de virología con la región de salud número 5 y me gustó el área de naturales. Y desde los años que inicié en la labor docente, pues me atrajo la parte de enseñar, compartir y disfrutar pues con los grupos que hemos tenido a nuestro cargo para formarlos y para poder tener ese compartir esos conocimientos con estos jóvenes que ahora muchos que quizás nos van a ver en esta red van a recordar las anécdotas, las sinsabores que en algún momento como adolescente pudieron tener en aquel entonces, pero que ahora les sirve en su vida cotidiana con los consejos, los regaños, también las felicitaciones que muchas veces nosotros le hemos dado a los estudiantes, que son más felicitaciones que halagos y que regaños. Y yo creo que esta es una profesión loable y ser parte de la familia Álvaro Contreras creo que es un orgullo. Y no es que creo, es un orgullo por el hecho de que no solo somos docentes frente a estudiantes, sino que nos dispersamos en una serie de actividades que competen y hacen pues parte del instituto un trabajo, un hobby y un placer pues de verdad estar dentro de todas las actividades, no solo con la labor docente. El Colegio Álvaro Contreras actualmente se encuentra en alguna categoría a nivel nacional dentro de los mejores colegios o siempre ha permanecido dentro de los mejores. Bueno, no hay una clasificación así como decir los mejores colegios, pero desde que tengo memoria, nuestra institución, ¿verdad? Siempre ha sido una institución que sobresale a nivel nacional y que podríamos decir tira líneas, ¿verdad? O sea, es un instituto que va como guiando a los demás, ¿verdad? En muchas áreas. Y que tenemos un rating de preferencia y de aceptación a nivel de el estudiantado, de padres de familia, puesto que si somos historia en educación, pues también en estos últimos años también hemos hecho historia en áreas diversas como español, como química, como física, en el área deportiva, que hemos estado en el área de matemáticas,
que en los últimos años y precisamente se ha estado punteando los lugares a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y eso implica a nivel centroamericano, y eso implica que el instituto no solamente se queda a nivel de local, a nivel municipal o departamental nacional, sino que hemos trascendido fronteras en estas áreas y también el área de artística con el cuadro de danzas. Creo que no solo formamos en la parte académica, no solo preparamos a un estudiante para el éxito, como es nuestro lema, sino que también lo preparamos en diferentes áreas. Y digo preparamos, hacemos acopio de todos los compañeros, los más de 100 docentes que elaboramos en el instituto y que de alguna manera forman parte de la formación en cada una de las áreas específicas a estos jóvenes. Y eso nos permite entonces tener una aceptación. Y no vamos a hablar de primero o segundo lugar, sino que una aceptación y una categorización a nivel de los institutos más preferidos a nivel de la zona occidental. Sí, porque aparte que es un colegio público, pues ahorita que usted menciona que son más de 100 docentes, se considera uno de los colegios también más grandes a nivel nacional. Está también el de Gracias, la Normal de Gracias, que también se puede considerar. Pero, ¿qué características ustedes creen que el Colegio Álvaro Contreras tiene para poderse diferenciar de otros colegios? Aparte de la extensión que tiene, hablándote de territorio y también de la parte de la cantidad de estudiantes que hay. Bueno, no sé, Delmi, si puedes dar tu apreciación. Sí te podría decir de que son muchos aspectos, ¿verdad? Somos el colegio más importante del occidente, ¿verdad? Desde Santa Bárbara, Lempira, Ojotepeque, Copán, y a veces hasta hemos tenido estudiantes recuerdo un año que tuvimos estudiantes desde La Mosquitia. O sea, nuestro colegio realmente eso lo posiciona como algo muy especial, ¿verdad? El más importante. Somos el más grande en número también. Tenemos una infraestructura que, créeme, yo he ido a muchos colegios de Honduras y no conozco un edificio más hermoso que el que tiene el Álvaro Contreras a nivel de colegios oficiales. Y también, vaya, yo recuerdo en los años 90, cuando yo llegué al Álvaro, éramos 35 docentes. Y a esta fecha hay más de 100 y todos son personas ya con sus licenciaturas, con maestrías, o sea, son personas muy capacitadas, ¿verdad? Para ejercer la labor docente. Eso es otro aspecto muy importante. Y bueno, yo creo que Y algo, Delmi y Onan, algo importante es que cada catedrático de que llegó ayer, hablamos de los años con Delmi, con mi persona y otro más que ingresamos allá por esos años de los 90. Algo que nos caracteriza es que asumimos un compromiso y no solamente en la labor docente, sino que damos la mía extra al instituto en todas las áreas que competen al mismo y eso nos hace ser, ser un instituto con un catedrático comprometido con el estudiante y ahora nosotros nos consideramos que tenemos que darle eh, a esa generación relevacional que está llegando al instituto y que suman esos 100 catedráticos mucho más jóvenes que nosotros y con poco tiempo de labor docente, tienen que asumir también compromisos y ellos van ahí apegándose a cada grupo de la vieja guardia y eso permite que vayan comprometiéndose y eso hace pues que el docente del Álvaro Contreras tenga esa peculiaridad, comprometido con el instituto, comprometido con su profesión y comprometido con la población estudiantil. Y es agradable tenerlos aquí porque yo también estudié en este colegio y nosotros en ese tiempo, cuando estábamos pues saliendo del bachillerato, la característica o la cualidad que nosotros identificábamos era que las personas que se graduaban del Álvaro eran porque en realidad se esforzaron, ¿verdad? Y yo creo que es algo que se ha mantenido, se sigue sabiendo que todas las personas que se gradúan, independientemente de las áreas que sean,
pues es porque son personas que se han esforzado y se lo han ganado. Pero también está la parte no solo histórica, sino también como nostálgica que genera esos maestros que nosotros tuvimos y que probablemente ustedes los vieron en el transcurso de su labor en el colegio, pero no sé si ustedes recuerdan algunos de ellos que los quisieran mencionar, que tal vez ya se jubilaron o que ya no ejercen, ¿no? O ya no están en O que ya no esta. están, sí. Bueno, quizás voy a tomar la delantera del sí, hay una serie de compañeros, algunos ya están jubilados, ¿no? Otros fueron ya llamados a la paz del Señor y aún así lo recordamos. Y yo solo quiero hacerme en algo. Yo he mencionado en varias ocasiones en este momento la vieja guardia. Nos denominamos así a los maestros que ya tenemos una buena cantidad de recorrido en la labor docente dentro del instituto, y esos somos la vieja guardia. Esos compañeros que ayer nos legaron a nosotros esa categoría de la vieja guardia son los que ya están jubilados, los que ya, algunos ya partieron a la paz del Señor, y esos compañeros pues los recordamos con mucho cariño, y creo que Delmi puede hacer mención de algunos, y los que no te recuerde, tal vez yo lo recuerdo, pero igual esa es la peculiaridad de compartir con docentes. Todo el docente que ha estado en el instituto ha sido comprometido y ha sido, como decimos, dado a sus compañeros, y eso nos hace recordarlos con mucho cariño. Sí, Onan acaba de mencionar algo, dice el que se gradúa en el Álvaro Contreras es porque se esforzó. Creo que eso es algo que nos caracteriza, ¿verdad? Y también algo que nos caracteriza es nuestra oferta académica. Nosotros tenemos un ciclo básico que es bastante buscado por los alumnos en todo Santa Rosa y en los alrededores. Y también contamos con 7 bachilleratos técnicos profesionales, ¿verdad? El bachillerato en Ciencias y Humanidades que se llama hoy. Entonces, todo eso nos hace a nosotros particulares. Y bueno, yo no sé cuáles fueron tus docentes en esa época, pero sí, muchos de ellos aún están, ¿verdad? Haciendo ahí, me imagino que tu maestro de matemática fue Domingo, creo yo, ¿verdad? Juan López, ¿quién no lo identifica? Y también, bueno, no sé, yo te di inglés, ¿verdad? Pero también seguramente la profe Lila Ajá. o la profe Gisela Claros, El de física elemental se llamaba Elmer, Elmer Elmer, Rivera, ¿verdad? Elmer ajá, Rivera. Él sigue todavía. No, está jubilado. Ah, ok. Y maestros como Luis Pineda, que ya se fue a la paz del Señor, Sebastián Mejía, Tano, como lo recordamos muy bien, también ya partió a la paz del Señor. Maestros que todavía activos, bueno, no activos, pero jubilados, pero que están vinculados con nosotros siempre porque tenemos esa familiaridad y esa amistad con ellos. La profesora Rosamalia, la profesora Lila, la profesora Vilma Caballero, el profesor Jorge Miranda, Chema Bueso, eh, Gladys Gladys Zúñiga. Zúñiga, que por cierto hay un aula que se le dedicó con mucho cariño a Gladys, eh, que se llama Salón de Usos Múltiples Gladys, licenciada Gladys Zúñiga, ¿va? La profesora Herminia también de Zúñiga, al igual que, bueno, no recuerdo más El profe compañeros, Miranda, no sé si. Jorge Miranda, que Mirandita, Miranda, ajá. Mirandita, como le decimos, que él trabaja en básica, la prueba Chayito, y la prueba Rosa del Carmen, ellos están jubilados, pero ahí estamos todavía conectados con vía teléfono. La prueba Teresa, que fue la insignia quizás de esas promociones del ayer de maestros del Álvaro Contreras, que egresaron del Álvaro y se quedaron en el Álvaro, cuando el Álvaro tenía esa carrera de magisterio, en aquellos, no sé qué año fue, pero sí, cuando el instituto funcionaba en aquellos entonces, ¿verdad? Con esa carrera. Y todavía activos están maestros, Elmer Rivera, que ya se jubiló. eh, bueno, son de los que recordamos así, y otros más que quizás en este momento eh, se nos escapan por la gama somos 100 catedráticos, más de 100. Recordarnos
Pero sí les recordamos con mucho cariño y hemos estado muy atentos con cada uno de ellos. Ellos siempre se vinculan al instituto en las actividades que nosotros tenemos. Sí, hay muchas curiosidades sobre el tema educativo, principalmente en el país, porque, bueno, es un tema bastante amplio, extenso, y la forma en la que se aborde va a depender mucho también de qué respuestas se pueden dar a problemáticas enfocadas en la educación. Eh, Todos los alumnos casi siempre que egresan del colegio, pues se dan con la impresión en la universidad que tal vez no saben a qué carreras aplicar, pero no sé de qué dependería, según la percepción de ustedes, que muchos alumnos salgan del colegio y No empiezan en las sepan para generales, dónde no van, ¿no? sepan, ajá, el rumbo, no sé de qué depende o por qué se dará eso. Bueno, eso no es particularidad de nuestra institución, ¿verdad? Siempre es esos años que son difíciles realmente uno debe decidir qué es lo que quiere hacer en su vida, ¿verdad? Creo que a todo joven atraviesa por eso, ¿verdad? Es parte de esa etapa de la vida. Y para eso son muy importantes los test aptitudinales, ¿verdad? Yo siempre cuento esta anécdota a mis estudiantes. Y recuerdo que cuando egresé de la escuela normal, bueno, ya era una maestra de niños, ¿verdad? De primaria, pero cuando me voy a la universidad pedagógica me matriculé para especializarme en el área de matemática, ¿verdad? Y Quería estuve, hacer matemáticas tú. sí, y estuve todo un semestre estudiando para matemáticas y nunca aprobé la matemática 110. Entonces, tuve que ir a los servicios estudiantiles, me aplicaron un test aptitudinal, ¿verdad? Los psicólogos de la Universidad Pedagógica. Y el test me arrojó claramente mis aptitudes, ¿verdad? A veces los jóvenes fallan porque no, bueno, no conocen sus actitudes, en qué cosas son buenos o en qué cosas disfrutan hacer realmente, ¿verdad? Entonces, recuerdo que el test me tiraba 0 para la parte numérica, 3 para la parte espacial y geometría. Entonces digo, ¿qué ando haciendo aquí? Ando perdida, pero me tiraba 100% para la parte comunicativa, 100% para lo verbal, 100% para los idiomas. Entonces digo, ando, pero completamente distante, ¿verdad? En lo opuesto. Eso es muy importante para que los jóvenes elijan una carrera. Que tal vez sea una de las principales barreras para poder desarrollarnos como profesionales al saber que no podemos utilizar que la computadora, programas ofimáticos. La pandemia a nosotros nos ahorilló a utilizar por fuerza la parte de informática. Guan.